Bueno, pues buenas tardes, estamos ya en la segunda charla de la tarde de esta nueva sesión del coloquio y nos va a platicar Adrián, que le damos las gracias de manera especial porque siempre está aquí en los coloquios con muy buen ánimo de tratar de orientar a los estudiantes, y en esta ocasión nos va a platicar sobre Langlands y el premio Abel 2018, que ha estado muy sonado por esto de la entrega del premio recientemente, y pues le damos las gracias y pues lo dejamos ya que les platique del premio Abel. Ok, bueno, pues gracias por invitarme, permitirme hacerle la competencia al Wherever Tomorrow ya entre tantos videos en la página. Antes de empezar, advierto que no soy tan experto en el programa de Langlands, aunque no creo que haya alguien que sea muy experto en el programa de Langlands, de hecho. Y bueno, como todos saben, y seguramente vieron más de una noticia en el Facebook de la facultad o en el de matemáticos. El pasado marzo se entregó el premio Abel, que se entrega cada año. Es un premio de bastante prestigio, casi a la par de la medalla Fields. Y este año pues se entregó a Robert Langlands por sus ideas revolucionarias en cuanto al programa de Langlands, del cual les voy a platicar ahorita. ¿Sí? Yo creo que no vale tanto la pena hablar del premio en sí, porque seguro lo pueden encontrar buscando en Wikipedia. Encontrarán que dan un poquito más de 700,000 euros en ese premio, o sea que es bastante bueno. Se entrega en Noruega. La ceremonia oficial es en mayo, etcétera, etcétera. Por eso lo pueden ver en Wikipedia. Entonces, lo que quiero hacer es platicarles, aunque sea por encima, de qué se trata el programa de Langlands y de qué se tratan todas estas ideas por las cuales le dieron el premio a Robert Langlands. Y bueno, cabe advertir desde el principio que es un área bastante complicada, bastante técnica, entonces pues es bastante complicado decir algo de manera intuitiva, pero vamos a tratar de hacerlo, ¿no? Además, ustedes pueden encontrar en internet infinidad de charlas respecto al tema, y cada una la verán con un enfoque muy distinto, y tal vez en un principio ven una y ven otra y pensarían que están hablando de cosas muy distintas, ¿no? Entonces aquí voy a tratar de hablar desde mi muy particular y humilde punto de vista, que es un poquito algebraico. Entonces, déjenme empezar mencionando algo que seguramente han estudiado en sus cursos de álgebra, que es la teoría de Galois. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con un campo. Todos sabemos que es un campo, seguramente. Y de las primeras cosas que se ve en un curso de teoría de campos es que, dada una extensión de un campo, recuerden que una extensión es un K espacio vectorial que tiene estructura de campo además. ¿Sí? Entonces, dada una extensión finita, a esta extensión se le puede asociar un grupo, el grupo de automorfismos. ¿A qué me refiero con esto? Pues me refiero a los automorfismos que van del campo L en el campo L y que dejan fijo al campo K. ¿Sí? Esto ocurre para cualquier extensión finita, pero hay unas extensiones muy, muy particulares en la teoría de campos que nos permiten decir muchas cosas de estas extensiones a partir de estos grupos. Esas extensiones se llaman extensiones de Galois. Entonces, si L es
de Galois, podemos decir que, de hecho, la cardinalidad del grupo de automorfismos coincide con el grado de la extensión de este campo. Recuerden que el grado es justamente la dimensión de L visto como K espacio vectorial. ¿Sí? Entonces, ¿qué era que una extensión fuese de Galois? Pues normalmente en los cursos se dice que es de Galois si esta cosa es normal y separable. ¿Qué significa que sea normal? Que este campo sea el campo de descomposición de algún polinomio, y separable, que las raíces de ese polinomio sean distintas y simples, ¿no? Ya está. Entonces, un primer teorema que se ve en la teoría de Galois es el siguiente, el teorema fundamental de la teoría de Galois. El teorema fundamental de la teoría de Galois es bastante bonito porque lo que dice es que si ustedes tienen una extensión de Galois, entonces existe una correspondencia entre subextensiones, llamémoslo E, de L, y subgrupos de el grupo de Galois de L sobre K. ¿Quién es el grupo de Galois de L sobre K? Este grupo de aquí. ¿Sí? El grupo de automorfismos, en este caso particular, lo llamamos grupo de Galois. ¿Sí? Entonces, lo que dice el teorema fundamental de la teoría de Galois es, si tú tienes un subcampo de L aquí, a este subcampo tú le puedes asociar un grupo que va a ser el grupo de Galois de L sobre E, y si tienes un subgrupo aquí, a este subgrupo tú le puedes asociar un campo de este lado que va a ser el campo fijado por este grupo. ¿Sí? Entonces, esto en principio funciona para extensiones finitas. Pero seguramente en su curso de álgebra moderna, si ya lo llevaron, se preguntaron, ¿y por qué quedarnos con finitas si hay extensiones infinitas? Hay espacios vectoriales de dimensión infinita, entonces puedo pensar en si se puede hacer una teoría de Galois infinita. Y resulta que sí, salvo que hay que poner una restricción extra. Si L sobre K es de Galois y es una extensión infinita, la correspondencia va a ser cierta, pero no va a ser entre subcampos y subgrupos de Galois, sino va a ser entre subcampos y subgrupos cerrados de este grupo de Galois. ¿Sí? Ahí empiezan las cosas un poquito más complicadas, porque si eran muy algebristas y les ponen topología, pues ya no nos gusta mucho, ¿no? Pero bueno, a veces hay que hacer lo que hay que hacer, ¿no? ¿Sí? Entonces, créanme que a estos grupos infinitos se les puede poner una topología. Si quieren investigar, se llama la topología de Krull, o la topología profinita. Y bueno, en el caso finito no hablamos de topologías porque estas cosas son finitas, entonces tiene la topología discreta. Entonces no tiene mucho sentido hablar de topología aquí, pero cuando estamos en un mundo infinito, ahí sí tiene sentido hablar de topología. Entonces, ¿qué nos dice la teoría de Galois? La teoría de Galois nos dice que si queremos estudiar extensiones, podemos hacerlo a través de estudiar grupos. ¿Sí? Y uno esperaría que estudiar grupos fuera equivalente a estudiar extensiones, pero eso es un problema abierto, el problema inverso de Galois, que es otra historia. ¿Sí? Pero bueno, ¿de qué nos sirve esto o por qué nos interesa estudiar extensiones de campos? Piensen en el caso más sencillo que conocen desde el kinder. Esta ecuación, ustedes la pensaban en el kinder sobre los reales y factorizarla era muy fácil. Esto era x menos 1
por x más 1 y así encontrábamos sus raíces. Pero después nos topábamos que si cambiábamos esta por esta, ya no podíamos factorizar, salvo que nos moviéramos a una extensión, ¿sí? Los complejos. Entonces, podemos pensar a las extensiones como unos mundos bonitos donde lo indescomponible se vuelve descomponible, ¿sí? Entonces, si nos ponemos a estudiar las extensiones como tal, podríamos decir muchas cosas, pero si saltamos al mundo de grupos, podemos decir mucho más. Por ejemplo, algo por lo que siempre les gusta a los profesores atraer a sus alumnos a llevar álgebra moderna 2 es el famoso teorema de que uno no puede tener una chicharronera para algunos polinomios de grado 5. ¿Sí? Y la idea es relativamente sencilla. Lo que haces es ver que hay un polinomio de grado 5. A ese polinomio tú le puedes asociar su campo de descomposición. Ese campo de descomposición es una extensión de los racionales. Como tal, puedes calcularle su grupo de Galois. Calculándole su grupo de Galois, estás en el mundo de grupos. Y en el mundo de grupos hay un teorema que dice que tú no puedes encontrar una chicharronera, por así decirlo, si el grupo no es soluble. Y entonces te pones a estudiar la solubilidad del grupo y a partir de la solubilidad del grupo, tú puedes decir cosas de lo que ocurre de este lado. Por lo tanto, nos gustaría, o sería interesante, poder decir muchas cosas de este grupo. Este es un grupo bastante misterioso. Entonces nos gustaría decir muchas cosas o nos gustaría describir lo más posible este grupo de Galois o los grupos de Galois en general. Entonces, nos gustaría describir el grupo de Galois de cualquier extensión, de cualquier campo, ¿sí? Pero pues ese proyecto es bastante ambicioso, ¿sí? Tenemos un chorro de campos, esos campos tienen un chorro de extensiones, finitas, infinitas, etc. Y entonces aventarse a describir este grupo así en abstracto y a lo loco, pues es bastante complicado. Entonces lo que hacemos, al menos los que nos dedicamos un poco a teoría de números, es pensar en dos tipos de campos básicamente. Algo que vamos a llamar campos globales y algo que llamamos campos locales. ¿Qué es un campo global? Por ejemplo, una extensión finita de Q. Los racionales son bastante interesantes para los que hacen teoría de números porque tienen un anillo de enteros y a los teoristas de números les gustan los enteros mucho, ¿sí? Y este es el caso de característica 0. Tenemos el caso de característica P. Aquí hay algo que se llama campos de funciones, de los que no voy a hablar. Y tienen su contraparte local. Ejemplos de campos locales, algo que llamamos los números p-ádicos. ¿Quiénes son los números p-ádicos? Pues son básicamente la completación de los racionales con respecto de un valor absoluto muy especial que se llama valor absoluto p-ádico. ¿A qué me refiero con esto? En cálculo 1, ustedes tomaban los racionales, tomaban el valor absoluto usual y lo completaban usando sucesiones de Cauchy y obtenían los reales. Pero si yo defino otro valor absoluto en los racionales, ¿qué me impide completar con ese nuevo valor absoluto y ver qué obtengo? Resulta que para cualquier primo, si ustedes tienen P, un primo, ustedes pueden definir un valor absoluto sobre Q, de Q en R, como, pues, cualquier racional ustedes lo pueden escribir como un cociente A sobre B, y esto
se pueden poner a factorizar los primos de A y los primos de B, el primo P, perdón, de A y el primo P de B, y obtener un P a la alfa por un A', B', donde estos de aquí ya no tienen ningún factor de P, ¿sí? Entonces, el valor absoluto P-ádico de esta cosa lo vamos a definir como 1 entre P a la alfa. Se puede demostrar que esto es un valor absoluto, etcétera, etcétera, ¿sí? Lo pueden hacer como ejercicio de... ¿sí? Algo que es muy interesante es que tenemos este ejemplo, tenemos el valor absoluto usual, tenemos el valor absoluto trivial, que es, si es 0, entonces vale 0, y si es otro valor, entonces vale 1. Un teorema muy interesante de Ostrowski dice que esos son todos los valores absolutos que podemos tener en Q, ¿sí? Valor absoluto p-ádico, valor absoluto usual o valores absolutos triviales, ¿sí? Y así como estudiamos a QP, pues también podemos estudiar extensiones finitas de QP. Ese va a ser el caso local en característica 0. Y el caso correspondiente a característica P también tiene su análogo y son algo que llamamos series de Laurent sobre campos finitos, de lo cual tampoco voy a hablar, pero quiero que tengan en mente estos cuatro mundos, ¿no? Campos globales, campos locales, y eso se divide en característica 0 y característica P. ¿Sí? Ok, entonces ahora déjenme centrarme en el problema que les mencionaba hace ratito. Me gustaría describir estos grupos. Entonces, podríamos empezar por uno de los casos más fáciles de estos cuatro. Vamos a pensar en los p-ádicos, ¿sí? Entonces, me gustaría describir los grupos de Galois de los p-ádicos. Ya estoy en un contexto de grupos, ya no estoy en un contexto de campos. Pero, aún así sigue siendo bastante difícil hacer esta descripción, porque a pesar de que ya tengo un campo fijo aquí, estas cosas pueden ser finitas, infinitas, etc. Aparte, no sé cuál es la estructura de este grupo. Este grupo puede ser abeliano, cíclico, no abeliano, etc. Entonces, tal vez, en lugar de intentar describir todas estas extensiones de golpe, nuestro primer objetivo sería intentar describir este grupo de Galois, pero para acá sobre QP, finita y abeliana. ¿A qué me refiero con que esta extensión sea abeliana? Pues que su grupo de Galois asociado sea un grupo abeliano. Entonces, una técnica bastante clásica para estudiar una familia grande de extensiones o de grupos es meterla en algo que se llama el límite inverso. Entonces, ¿cuál sería la idea? Pues la idea sería, pienso en todas las extensiones de QP que son finitas y me tomo su límite inverso, ¿sí? Si quieren tener una idea, aunque sea vaga, de qué es esto, pues básicamente lo que estamos haciendo es meterla como en un producto de todos los grupos posibles con ciertas restricciones de compatibilidad, ¿sí? No es el producto tal cual, sino casi. Es un cerrado dentro del producto. Ok, y a esta cosa la vamos a llamar el grupo de Galois abeliano de QP, ¿sí? Entonces, pues ya hicimos un progreso, aunque sea pequeñito. Agarramos todas estas extensiones y las metimos aquí. Entonces, si yo puedo describir todo este grupo, de cierta manera, esta cosa de aquí tiene una propiedad parecida a la del producto que te puedes proyectar en cada componente. Podríamos decir algo de cada extensión finita abeliana. Ok. Entonces,
¿Cuál es el siguiente paso? Pues el siguiente paso fue algo que le costó a la gente desde el 1800 y del 1832 de la teoría de Galois hasta 1920 y algo que se demostró la teoría de campos de clase. Hacer esta descripción. O sea, pasar de Galois, que es esto de aquí, que es escribir la teoría de extensiones de campos en términos de grupos, a poder describir los grupos de Galois de estas extensiones, las más sencillitas, se llevó más o menos 100 años. ¿Sí? Pero finalmente la respuesta fue algo que ahora conocemos como teoría de campos de clases. La teoría de campos de clases, en este caso muy particular de los p-ádicos, dice lo siguiente. Dice que existe un homomorfismo continuo que va de los p-ádicos, de la parte multiplicativa de los p-ádicos, es decir, quitamos el 0 y nos quedamos con la estructura multiplicativa. Entonces es un grupo, al grupo de Galois que acabo de mencionar acá arriba. ¿Sí? Eso es lo que dice la teoría de, bueno, el morfismo de reciprocidad de Artin, que es parte de la teoría de campos de clase. Este morfismo tiene un montón de propiedades interesantes, de las cuales solo voy a mencionar una. Resulta que este morfismo induce una correspondencia entre subgrupos abiertos de índice finito de la parte multiplicativa de este campo y subgrupos abiertos igual de índice finito. Bueno, de hecho aquí puedo decir subgrupos abiertos sin decir de índice finito, porque los que no son de índice finito no son abiertos. ¿Sí? Entonces, parece una correspondencia sencilla y chafa y dirías, bueno, estás haciendo casi lo mismo que en teoría de Galois. De nuevo estás regresando al campo, pero con una diferencia bastante sutil pero importante. Aquí hablamos de extensiones y para decir algo teníamos que salirnos de este campo. ¿Sí? Me salía del campo y podía calcular su grupo, etc. Aquí no me estoy saliendo del campo. Aquí estoy pensando en el campo mismo. ¿Sí? Y pensando solo en el campo, puedo decir cosas de todas las extensiones. Si ya llevaron topología y vieron cosas de grupo fundamental y cubrientes, es básicamente el análogo a que el grupo fundamental se puede calcular intrínsecamente a la variedad sin la necesidad de mirar los cubrientes, pensando que las extensiones son como el análogo a los cubrientes. ¿Sí? Entonces, de cierta manera, el grupo de Galois es como un grupo fundamental para el contexto de campos. Ok. Como observación nada más, noten que esta cosa, aunque nos gustaría que fuera un isomorfismo, o bueno, un homeomorfismo, pues claramente no lo es, porque esta cosa, como les decía, es algo que está metido en un producto de grupos finitos, los grupos finitos con la topología discreta. Entonces son compactos, producto de compactos es compacto. Este es un cerrado dentro de un compacto, entonces este es un compacto. Pero esta cosa tiene la topología inducida por aquel valor absoluto y entonces es claro que esta cosa no es compacta. ¿Sí? Entonces esto no es un homeomorfismo, solo es un homomorfismo continuo. ¿Sí? Pero bueno, este salto que se dice sencillo, pero que costó muchísimo tiempo
demostrarlo, lo único que está haciendo es decirnos o darnos una manera de describir a las extensiones de Galois finitas y abelianas. Es importante la cuestión de abelianidad, ¿sí? Abelianas. Y eso lo estamos diciendo en términos de los subgrupos de este campo, visto como grupo con la multiplicación. Entonces la pregunta siguiente es, ¿qué pasa si quitamos la condición de abelianidad? Yo creo que todos sabemos que pasar de un problema con cosas abelianas a un problema con cosas no abelianas se complica salvajemente, ¿sí? Pero si piensa uno inocentemente y con lentes de grupero de Lie, dices, bueno, la cuestión abeliana la describió esencialmente esta cosa. ¿Qué es esta cosa si la piensas como grupero de Lie? Pues es básicamente GL1 TQP, ¿sí? Entonces, eso te da una pista grandísima de cómo podrías describir la parte no abeliana. Sabemos que esta cosa es abeliana, pero si tenemos GLN QP, esta cosa ya no es abeliana. Entonces, uno inocentemente podría decir, pues si quiero describir ahora todas las extensiones de Galois, sin importar si son abelianas o no, pues a lo mejor, y tengo suerte, y me encuentro un n apropiado que me dé una correspondencia de este estilo. Es decir, tal vez pudiese encontrar un θ de aquí al grupo de Galois que contiene todas las extensiones, que voy a denotar así. Este se construye tal cual construimos este de aquí. Ahora, en lugar de tomarme todas las abelianas, me tomo todas las extensiones finitas, me tomo el límite inverso y con eso produzco este grupo que ya tiene las abelianas y las no abelianas. Pero, pues esto sería tener demasiada suerte, no poder encontrar un n apropiado para que esto ocurriera. Entonces, pues, desafortunadamente no se puede. Y ahí es donde entra los ojos de Langlands y la visión de Langlands. Cuando uno estudia un grupo o una estructura algebraica en general, a veces, como es muy difícil estudiar la estructura, lo que haces es estudiar sus funciones. Primer ejemplo, álgebra lineal. No puedes estudiar el espacio vectorial, estudias el dual, que son las transformaciones lineales del espacio en el campo. Y puedes decir cosas del campo a partir del espacio dual. Pues entonces, aquí sería natural ponerse a estudiar, por así decirlo, todas las funciones de este grupo y ver si existen su contraparte de este lado y ver si hay una correspondencia, digamos, entre funciones de esta cosa y funciones de GLN, pero no pensando en un n fijo, sino en todos los n's, ¿sí? Digamos que lo que queremos hacer es, si no puedo describir el objeto, y así es como interesante pensar, bueno, a mí me gusta mucho pensar las estructuras algebraicas que son muy difíciles de entender, pensarlas a través de sus funciones, que es un poco como pensar en fotos. O sea, cada función te da una foto del objeto y si tú juntas todas esas fotos, tal vez puedes decir algo del objeto, ¿no? ¿Sí? Entonces, la parte abeliana fue relativamente sencilla y la parte abeliana se complica bastante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a estudiar las fotos de estos bichos y como tal vez las fotos que pensemos de aquí y de acá no nos alcancen, lo que vamos a hacer es usar todas las cámaras posibles, tomar fotos de todos los ángulos posibles y a ver si con toda esa herramienta podemos decir algo de esta cosa, ¿sí?
Entonces, ¿a qué me refiero? El primer paso sería, vamos a ver si existe una correspondencia entre las fotos de los GLNs. Aquí tramposamente la imagen de esta foto la voy a revelar en GLB, donde ves un espacio vectorial sobre los complejos de dimensión posiblemente infinita. Y las fotos de este cuate las voy a pensar con imagen en GLN QL, donde este L no es necesariamente este de acá. ¿Sí? Entonces, ¿por qué estoy haciendo esta trampa? Pues para que haya, aunque sea una pequeña relación entre el N que estoy trabajando aquí y el N que estoy trabajando acá. ¿Sí? Entonces, este sería como nuestro primer planteamiento de intentar describir esta cosa a través de esta cosa. ¿Sí? ¿Por qué está padre? Porque esta cosa de aquí es álgebra lineal y esta cosa de acá es álgebra horrible, ¿no? ¿Sí? Entonces, nos gustaría saber si hay de cierta manera una correspondencia entre las fotos que estoy tomando acá y las fotos que estoy tomando acá. Y resulta que sí, hay una correspondencia 1 a 1 entre estas cosas que vamos a llamar representaciones automorfas de GLN QP. Tengo que señalar que no voy a usar todas las representaciones, sino unas que se llaman admisibles, pero es una restricción técnica nada más para que cuando uses tus fotos no estés usando fotos que toman cosas que no quieres que tomen, ¿no? Sí. Y de este lado, pues estas van a ser simplemente representaciones de Galois. Y en realidad, aquí en lugar de trabajar con esto, se trabaja con algo que se llama el grupo de Weil, que es algo que está metido ahí de manera densa, pero de nuevo es una condición técnica que no tiene mucho sentido mencionarla para cuestiones informativas. ¿Sí? Entonces, esta correspondencia es a lo que usualmente la gente le llama la correspondencia local de Langlands para GLN sobre los p-ádicos. Y entonces una pregunta sería, ¿será suficiente con estas fotos para describir al grupo? Y pues, por un lado uno desearía que ocurriera, pero por otro lado uno estaría deseando en el interior, en el corazón matemático, que no fuese así, porque si no es así, entonces podríamos reemplazar a GLN por otro grupo de matrices y ver si estudiando ese otro grupo de matrices podemos decir cosas nuevas. ¿Sí? Entonces, resulta que efectivamente esto no nos da una descripción completa y conjeturalmente, para tener una descripción completa, hay que estudiar una variedad inmensa de grupos de matrices que se llaman grupos reductivos, que es como el análogo a los grupos de Lie de geometría diferencial en un contexto de geometría algebraica. Y resulta que aquí las cosas fueron buena onda, y aquí teníamos GLN y aquí tenemos GLN, pero resulta que si queremos estudiar en general y tener una correspondencia bonita, no va a ser suficiente tener el grupo aquí y el mismo grupo de este lado. ¿A qué me refiero? Afortunadamente, como lo que hicimos aquí va a fallar para nuestra descripción, se puede conjeturar que hay una correspondencia entre representaciones de un grupo de matrices, digamos, técnicamente un grupo reductivo, pero es un grupo de matrices, ¿sí? Con coeficientes en los p-ádicos y que van en GLB, y las representaciones de Galois de esta cosa en algo que vamos a llamar el grupo dual de Langlands. ¿Sí?
En este caso coincide que el grupo dual de Langlands de GLN es GLN. Si tienen, por ejemplo, el grupo simpléctico, su dual es el spin. Si tienen el ortogonal, su dual es otro simpléctico. Depende de la dimensión. Si es ortogonal par, entonces su dual es otro ortogonal par, etc. Es una cuestión técnica. Si saben de diagramas de Dynkin, etc., el grupo dual de Langlands es tomar el dual del diagrama de Dynkin y ese va a ser el grupo asociado. Si no, no se preocupen, tenemos un grupo de matrices y tenemos otro grupo de matrices que se comporta bonito para tener una correspondencia, ¿sí? Desafortunadamente, cuando hace uno el cambio a grupos medio feos, la correspondencia ya no es 1 a 1. Resulta que nuestras cámaras de acá no toman las fotos como quisiéramos. Entonces la correspondencia usualmente es K a 1. Y entonces acá vamos a tener como paquetitos de fotos que nos van a decir un poco de cada una de las fotos de acá, ¿sí? Los paquetitos de acá se llaman paquetes de Langlands y hay unas técnicas que sirven para distinguir los elementos de cada paquete que se llama endoscopía de Langlands, etc. Más cosas técnicas, ¿sí? Lo que quiero es que se queden, aunque sea con la idea global de qué ocurre en Langlands y por qué es tan ruda esta cosa. Entonces, todo esto es a nivel correspondencia y tal, pero están de acuerdo que si tuviéramos, por ejemplo, ρ del grupo de Galois de QP, déjenme escribirlo mejor así. Tengo acá el grupo de Galois. De aquí puedo pensar, como ya empecé a mencionar más grupos aparte de GLN, puedo pensar en algún dual de Langlands de un grupo reductivo. Como es un grupo de matrices, lo puedo meter en GLN. Entonces, componer esto me da una representación en GLN. Y entonces, por estas correspondencias que estoy mencionando acá, debería de existir un pi aquí de GQP en GLB, que está asociado a esta representación. Y la pregunta es, si yo uso esta composición para construir una de estas, ¿existirá un pi aquí que vaya de GLN en GLB? Es decir, además de poder hacer estas correspondencias, me gustaría poder brincar entre grupos, ¿sí? Tengo un grupo de matrices dado, brincar de este a GLN, de GLN a otro, etc. ¿Sí? O sea, tengo una correspondencia entre algo muy algebraico, que es Galois, algo muy de álgebra lineal, y aparte, en ambos lados me gustaría andar brincoteando por ahí, ¿no? El lado Galois es fácil brincar, ¿por qué? Porque empiezo a hacer composiciones y ya está. Este lado es más complicado. Entonces, ese brincoteo entre grupos es algo que se conoce como la funtorialidad de Langlands. Y se esperaría que uno pudiese brincar casi de cualquier grupo en cualquier grupo. Y bueno, si probar esta correspondencia sigue siendo bastante complicado y sigue siendo conjetural en muchos casos, el hacer el brincoteo entre grupos está prácticamente en ceros en cuestión de pruebas. Entonces, todo esto que les acabo de mencionar se puede hacer no solo para los p-ádicos, sino para extensiones de Q, para campos de funciones y para su análogo en característica P. Y las cosas se ponen muy interesantes, por ejemplo, cuando pasan a Q, porque ya no vamos a estudiar G, o en este caso más sencillo, GLN de los racionales. Porque eso no va a servir. Vamos a tener que crear una nueva herramienta que se llama Nadeles, que de cierta manera incorpora todas las copias de QPs en un solo bichote gigantesco, ¿sí? Entonces, y eso va a pasar también en campos de funciones. Entonces, todas esas cosas, a partir de esto que les acabo de mencionar aquí de teoría de campos de clase,
todo eso de allá fue lo que se le ocurrió a Langlands. O sea, partiendo de que existía una descripción del caso abeliano, él dijo, mira, pues si hago esta correspondencia y tomo fotos de este estilo y de este estilo y juego con todos los grupos posibles en los 4 casos de campos, tal vez podría decir algo de este grupo de Galois, donde ya no estoy tomando en cuenta la cuestión abeliana. Entonces, ese saltito de lo conmutativo a lo no conmutativo produce toda esta familia de correspondencias bastante complicadas. Y tenía una imagencita por ahí para enseñarles, porque yo soy muy malo diciendo esto, pero hay una imagen que le robé a un tal Ito y que da una... Ups. Sí. Bueno, ahorita se las enseño. Sí, la idea, entonces, las ideas por las que le dieron el premio a Langlands es básicamente esto, ¿no? Tener una imaginación o una visión tan potente de poder saltar de aquel caso que, insisto, es bastante complicado y requirió trabajo de mucha gente muy buena como Chevalet, como Artin, gente de primer nivel, pero dar este salto de aquí a allá y decir, como que imagino que aquello ocurre y conjeturarlo así, y desde el 67 que se conjeturó esto hasta nuestros días, realmente las modificaciones a las conjeturas no han sido muy fuertes, digamos, han sido pequeños refinamientos, etcétera, ¿sí? Entonces la visión de Langlands sí fue bastante fuerte. Entonces ahorita que prenda el proyector, a ver si les puedo enseñar una imagen donde se ve de manera más clara qué es lo más difícil, qué es lo más fácil de todo este programa de Langlands y como por dónde van las cosas. Algo que tampoco mencioné en la charla, pero que es esencial en estos pasos de aquí a acá, es que muchas veces no se puede pasar directamente de aquí a acá. Y entonces para hacer ese paso tenemos que hacer una escala en el mundo geométrico y usar todas aquellas herramientas de cohomología tal, etcétera, para construir cosas. Y un último punto es que yo hablé de una correspondencia entre esta cosa y esta cosa y les estuve diciendo de cierta manera que eran fotos. Entonces, ¿cómo comparamos las fotos? Las fotos se comparan a través de algo que se llaman funciones L, donde los ejemplos más sencillos son las funciones z. La función z de Riemann es el ejemplo más básico de una función L. Y resulta que tanto a estas cosas le pueden asociar, por así decirlo, una función z, a esta una función z, y resulta que la manera de comparar esto con esto es ver que esas funciones z son lo mismo. Bueno, y este es el dibujito que les quería decir, les quería enseñar. De este lado tenemos la parte Galois, que es esta de aquí, y de este lado tenemos la parte automorfa, que es la de las montañas. Entonces, en cuanto a probar esta correspondencia, por el momento se ha visto que es más fácil probar, dado algo automorfo, asociarle algo del lado Galois. Por eso la bajada es como que más sencilla, ¿no? Ir del lado Galois al lado automorfo es mucho más complicado. Y el primer ejemplo que hay es para estas cosas, en el caso GL2, y que es la conjetura de Taniyama-Shimura que ayudó a demostrar el último teorema de Fermat por Wiles. Y bueno, lo que les decía también, ¿no? Entre grupos también pueden hacer saltos, lo que están ahí, ¿no? Cada montañita representa un posible grupo reductivo, un posible G de estos de acá. Y funtorialidad de Langlands lo que dice es hay caminos entre cada una de las montañas, ¿sí? Entonces,
Gracias. ¿Qué? Ahí está. ¿Sí? Entonces, correspondencia de Langlands es pasar de aquí a acá y de aquí a acá. Y funtorialidad de Langlands es saltar entre montañas. ¿Sí? ¿Con qué construimos las carreteras? Pues hasta el momento la única técnica que más o menos ha funcionado para ir de aquí a acá es usar geometría algebraica a lo bestia. Y para ir de acá a acá, teoría de deformaciones, que es hacer álgebra conmutativa también a lo bestia. ¿Sí? Y para hacer estos saltos, pues cosas como fórmula de traza, que es análisis armónico a lo bestia, ¿no? Por citar algunos ejemplos, ¿no? Entonces, como esto es un coloquio de orientación, pues les recomendaría estudiar matemáticas para entrarle a tratar de entender todo lo que hay detrás de Langlands, ¿no? Entonces, realmente sí merecía el premio Langlands por tener esa visión tan fuerte, ¿no? O sea, lo que él sabía era este caso de aquí, ¿no? Teoría de campos de clase. Este puentecito de aquí a aquí. Y a partir de esto, él dijo, mira, pero hay un chorro de montañas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sí? Los que hacen grupos, aquí pueden ver, por ejemplo, cositas raras como L8, L7, etcétera, que son grupos que se ven en la teoría de grupos de Lie, pero que son medios especiales, ¿no? No son los clásicos GLN, especiales, ortogonales, etcétera. Para ellos también hay una correspondencia de Galois, etcétera. ¿Sí? Entonces, pues yo creo que ahí le dejo, ¿no? Espero se hayan quedado, aunque sea con una idea vaga de lo que ocurre en Langlands, ¿no? Que es simplemente construir carreteras para ir de la playa a la montaña, de la montaña a la playa y entre montañas. ¿Sí? Bueno, pues listo. ¿Preguntas? Que no lograron unir las unitarias con las demás. ¿Cuál? Ahí en las montañas. ¿Estas para acá? Ajá. Conjeturalmente se debería de poder, pero no se sabe. O sea, estas carreteras que pintaron aquí del dibujito que me robé son básicamente las que ya están hechas, ¿no? ¿Sí? Pero uno esperaría poder saltar entre todas. Porque ahí están las GLNs, ¿no? Solamente tiene más enchufes, ¿no? Sí. Digamos que es el más fácil en cuanto a estructura porque esta correspondencia de aquí es 1 a 1 y cuando cambias de grupo ya es K1, entonces aparte de hacer la correspondencia hay que distinguir entre todas las posibilidades acá, ¿no? Hay cosas muy interesantes, por ejemplo, aquí, ya no les mencioné, pero en el caso de Q intervienen algo que se llama formas modulares, formas automorfas, etcétera, que son funciones holomorfas en el sentido clásico de variable compleja. Entonces, aquí hay holomorfía, hay una descomposición muy bonita que le ocurre a la z. Ya ven que la z se descompone como un producto de 1 entre algo que tiene que ver con los primos. Todo eso ocurre aquí muy bonito, pero cuando pasan a esta cosa, todas esas propiedades bonitas que había en GLN como que se distribuyen, como que una del paquete es holomorfa, la otra del paquete tiene descomposición, etc. Entonces depende de lo que tú necesites, tienes que hacer el trabajo fuerte, ¿no? Entonces por eso aquí como que ir a los grupos un poquito más feos ya se complica. Por ejemplo, el simpléctico, en el caso de dimensión 4, que es el más sencillo, esta correspondencia es 2 a 1 y va creciendo con la dimensión del simpléctico. Entonces, sí, aquí falta muchísimo por hacer. De hecho, la mayoría está por hacer. Si ustedes conocen algo de grupos de Lie, no aparece ningún ortogonal todavía por aquí. Esta imagen es de 2006. Ahora ya se puede decir cosas del ortogonal. A partir de 2013 ya se puede decir cosas del ortogonal. Los spins tampoco aparecen aquí. Ahora ya se puede decir de los spins. Y así, ¿no? O sea, sí, este dibujo es como un cachito también de lo que Langlands ideó, ¿no? Porque, insisto, esto vale para los 4 tipos de campos. Y aquí
tendrían tantas montañas como grupos de tipo Lie se les ocurra, ¿no? Y puentes entre todos ellos. Y de ahí para bajar acá, ¿no? Y eso se debería de traducir de este lado también. Si en este lado, todos los puentes que hay aquí, debería de haber acá. Y si aquí haces operaciones, de este lado, tienes estas cosas. Su imagen son matrices de n por n. Si tienes dos, una de n por n y una de m por m, puedes hacer producto tensorial. Y eso te da algo de mn por mn. Ese producto tensorial debería de traducirse a un producto tensorial de este lado también. O sea, aparte de tener carreteras, también operaciones de este lado deberían de ocurrir de este lado. ¿Sí? Y ya se apagó otra vez, así que... sí. Hay que darle a la compuga. Ahí está. Ok. ¿Más preguntas? Bueno, yo sé que ya me lo dijiste, pero suponte que hay algunos interesados en llegar a alguna de las carreteras o de los puentes. ¿Qué les recomendarías que pudieran ir llevando de materias a lo largo de la carrera? Pues las como 700 optativas que tenemos en el programa. No, pues para empezar, pues llevar unos buenos cursos de álgebra. Al menos hasta, yo creo que con el 3 viendo un poco de módulos está bien. Para entrarle algo de álgebra conmutativa, geometría algebraica. Del lado de análisis, pues variable compleja, un poquito de análisis armónico. Insisto, del lado geometría es más bien geometría algebraica, pero tal vez algún curso de topología algebraica les dé buena intuición para entender la cuestión geométrica con la que se construyen las carreteras. ¿Sí? Entonces, básicamente es eso, análisis, mucha álgebra, mucha geometría. Y desde el punto de vista como más homológico, como lógico y tal, porque finalmente son las herramientas que ayudan a sacar todo esto, ¿sí? Codificar todo en términos de homología, cohomología. Y pues para empezar, ¿no? Después ya con esto ya tendrían como el background para empezar a leer el tema, ¿no? Sí. Un buen curso de teoría de campos de clase yo creo que sería bastante motivador. Eso es un cursito después de un curso de teoría algebraica de números. O sea, podrían pedirle a un profe que les dé un seminario de álgebra A de teoría algebraica de números y un seminario de álgebra B de teoría de campos de clase y ya está. Yo creo que en octavo ya sabrían un poco de teoría de campos de clase. Sí. Yo creo que eso. ¿Alguna pregunta para Adrián? No estoy seguro, ahora sí que desmiénteme. El trabajo de Cedric Villani, cuando le dieron la medalla Fields, rodaba también alrededor de un estudio de la ecuación de Schrödinger, ¿no? Pero también estaba utilizando justo herramientas de este tipo. No tengo idea, ¿eh? Ahí sí no. O sea, justo ahora que lo mencionas, medallas Fields sí ha habido al menos 2 por cuestiones de este estilo, pero no Villani. Bao Chao-Ngo en 2010 ganó una medalla Fields por la parte de análisis armónico, es decir, para hacer saltitos aquí. Y Lafont en 2002 ganó una medalla Fields por hacer un saltito de aquí a aquí y de aquí a acá, en el caso de campos de funciones. Y podríamos decir que Drinfeld también, aunque Drinfeld ganó la medalla por un chingo de cosas más, ¿no? O sea, Drinfeld probó el caso de dimensión 2 de aquí a acá en campos de funciones, pero también hizo un montón de cosas en grupos cuánticos y un chingo de cosas. Entonces, no sería tan justo decir que solo fue por esto. Pero el trabajo de Villani sí no tengo idea de si tenga algo que ver con esto. Sí, porque además, pues, o sea, en teoría, cuando a Langlands se le ocurrió, o sea, este conjunto de ideas, pues, que
será, o sea, sería que 60. No, 60 y tanto, 67. Sí. Sí, la carta que le envió a Bale creo que es del 67, donde plasma las primeras ideas, ¿no? Que andaba, yo creo que ya lo leyeron por ahí en las noticias de Wikipedia, que Bale estaba en Princeton en esa época, él también, y se le acercó para contarle sus ideas y Bale le dijo, nada, mejor escríbeme, porque casi lo abrió amablemente, ¿no? Entonces Langlands escribió su carta, famosa carta de 21 páginas que anda por ahí en la red, donde plasma todas estas ideas, pero él es bastante humilde y dice, pues la mayoría son ideas y especulaciones, entonces si quieres leerlo, léelo, y si no, estoy seguro que habrá un bote de basura cerca de ti para que, si no quieres leerlo. Sí, pues sí es de los 60 y... Por ejemplo, si pregunta no me acuerdo, estoy seguro si Bale también hizo como mucho trabajo alrededor de las representaciones, no me acuerdo. O sea, sería como en esa misma época. Sí, de hecho, pues que ahí es como ir a otro lado, pero sí todas las conjeturas de Bale y esto que tiene que ver con probar hipótesis de Riemann en campos de funciones y tal, de cierta manera está conectado con todo esto, porque finalmente lo que hace es como formularlo todo en términos de cohomología tal, y la cohomología tal es como una herramienta que te da naturalmente representaciones de Galois, ¿no? Y como que en términos de estudiar esas representaciones, él construye funciones L, o bueno, el análogo a las zetas en el mundo de característica. Sí, Bale sí hizo bastantes cosas ahí. Uh-huh. El otro día dijiste, o no sé si fue ahorita, Okay. Para probar el teorema de Fermat usabas Shimura. Uh-huh. Pues, ¿qué dice Shimura y cómo lo usas para probar Fermat? Rápidamente. Bueno, es complicado decir rápidamente cómo se prueba Fermat, pero... Pero Taniyama Shimura lo que dice básicamente es que, y seguramente se lo han escuchado, toda curva elíptica es modular. ¿Sí? Lo que estaba diciendo esto ya un poquito en este lenguaje es lo que les decía, a veces pasar de aquí a acá directamente es bastante complicado. Entonces hay que hacer una escala en el mundo geométrico, ¿sí? Entonces, cuando hablas de curvas elípticas, en lo que estaba pensando, o en lo que dice Taniyama Shimura básicamente es, dada una curva elíptica, a esa curva elíptica se le puede asociar una representación del grupo de Galois, y aquí es de los grupos rudos, ¿eh? Estamos pensando en Q, no en QP, ¿sí? Se le puede asociar una representación en GL2, caso bastante sencillo, ¿sí? Del lado modular, aquí va a haber una representación automorfa. Me van a perdonar los que conocen el tema, voy a escribir horriblemente esto, pero en esencia es pensar en algo que se llaman los adeles, y aquí sí GLB, ¿sí? A las formas modulares que les decía que eran objetos holomorfos y que son el análogo global, el análogo en Q a esta cosa, también se les puede asociar una representación, ¿sí? Entonces Taniyama Shimura dice básicamente que para cada representación de estas existe una de estas. El camino de aquí a acá ya se conocía desde los 70s, de trabajo de Deligne, otro medallista Fields, ¿no? Sí. Deligne probó que de aquí para acá se puede ir. El trabajo rudo de Wiles fue probar que de aquí para acá se puede ir, ¿sí? Entonces, ahora, esto parece bastante abstracto y bastante en este lenguaje de Langlands y no tiene mucho que ver con
con el último teorema de Fermat. ¿Sí? Pues lo que hace, y eso no fue White, si no me equivoco, fue Frey y Rivet tal vez. Él dice, si puedo probar que toda curva elíptica es modular, entonces el teorema de Fermat va a ser falso. ¿Por qué? Porque yo pude construir una curva elíptica la cual no es modular. Insisto, esta correspondencia de aquí con esta de acá son representaciones con ciertas propiedades muy específicas. No es solo decir, ahí está la representación, ahí está la representación. ¿Sí? Entonces, básicamente Weiss lo que hizo fue probar esta cosa y aprovechar que ya se sabía que había curvas elípticas que no eran, que de existir no serían modulares. Entonces, pues ahí fue donde rompió el teorema, ¿no? Que si hubiera una solución al último teorema de Fermat para n más grande que 2, debería existir una curva elíptica a la cual no se le puede asociar una cosa modular. Pero si esta correspondencia es 1 a 1, pues ya chafió, ¿no? Esa cosa no debe de existir. Es una aberración ¿sí? Entonces, como que por ahí va la idea, pero sí es complicado decirla así rápido. ¿Sí? Para ganar views en el canal de Efras hay una charla, creo, donde hablamos de consecuencias de la conjetura de ser, y ahí explicamos con más detalle cómo se prueba Fermat en una charla de 1 hora para que puedan ver con más calma. Sí. ¿Alguna otra pregunta para Adrián? Bueno, si no, pues de nuevo le damos las gracias por venir a participar. Gracias a ustedes. Voy a borrar porque si no roban las ideas.